Génesis capítulo 15, y es un texto que ya he predicado. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre esto, y hoy quiero mayormente aplicar a nuestra vida lo que está sucediendo, le llamo yo entre líneas, que a veces no leemos, pero que ahí está, y podemos percibir y podemos ver, notar que Dios está obrando en aquellos que le han seguido, en aquellos que han propuesto hacer su voluntad. Entonces vamos a leer parte del capítulo 15 y luego vamos a tener un pequeño repaso y finalmente aplicarlo a nuestra vida personal. Bien, leamos capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y de ahí ya viene otra porción dentro de la historia. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde por darnos este tiempo especial de reunirnos como iglesia y de tomar tiempo para estudiar tu palabra, a fin de que nosotros estemos siempre alineados a tu palabra, a fin de buscar tu voluntad, a fin de gozarnos en tus planes para con nosotros, Padre. Y te rogamos en este momento que nos ayudes a entender más de tus escrituras. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la vez pasada, voy a hacer un recuento por eso, porque ya ha pasado tanto tiempo que debe haberse olvidado de nuestras mentes. Vimos aquí en el capítulo 15 parte de lo que Dios va a cumplir en Abraham, en su familia, para que Dios haga su voluntad y cumpla sus planes. Y vemos aquí el pacto abrámico, específicamente ahí en el versículo 18. Y Dios va dando información poco a poco a Abraham. Cuando él estuvo en Ur de los Caldeos, simplemente le dijo: sal de aquí a una tierra que te mostraré. Y luego va dándole mayor información, y aquí le da información de que tu descendencia va a heredar esta tierra. Tú no, pero tu descendencia sí, y tu descendencia va a estar esclavizada, pero luego van a volver después de la 4ª generación, y entonces da esa información el Señor. Y vimos que el Señor ahí desde el versículo 9 hasta el versículo 14 o 13, y luego cuando pasa el fuego en medio de las carnes que él había roto, había partido, como una señal del compromiso de parte de Dios, una firma unilateral de parte de Dios diciendo: sí, yo voy a cumplir lo que te he dicho. Y es muy importante notar este compromiso de parte de Dios, no un pacto bilateral, sino un pacto unilateral, porque es Dios diciendo a Abraham que va a cumplir su palabra dicha. Y eso nos enseña muchísimo a nosotros. Nos enseña bastante que el Dios en quien hemos confiado va a cumplir su palabra y no va a dejar nada allí que no cumpla. Y por eso nosotros debemos estar confiados 100% en el Señor. Y no debe haber ninguna duda en Él.
Abraham, como un hombre común y corriente y recibiendo revelación de Dios poco a poco, él tiene muchas inquietudes, él tiene muchas preguntas. Y aunque Dios le dice, mira las estrellas, y él ve, a ver, cuéntalas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y en otra ocasión, ahí mira ahí toda la arena del mar, si puedes contar, así será tu descendencia. Y Dios le da a él ejemplos de lo que va a hacer con su descendencia, pero aún Abraham pide pruebas. Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo conoceré que tú vas a hacer esto? Y Dios hace un pacto que acá vemos, partiendo los animales, pasando el fuego entre los animales, y Abraham ve, y esa es como la firma de Dios diciendo, yo lo voy a cumplir. Pero entre líneas podemos notar, hermanos, que hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Permanecer en la voluntad de Dios no siempre va a ser tranquilo. Y noten ustedes lo turbado que está Abraham. La Biblia no dice que está turbado, pero notamos que es un ambiente de mucha preocupación de parte de Abraham. Acaba de suceder ¿qué en el capítulo 14? ¿Qué ha sucedido? Pues Abraham con su clan, con su gente, más la ayuda de otros dos que vivían cerca de él, vencieron a 4 reyes, ¿se acuerdan? 4 reyes poderosos. Y rescató a su sobrino Lot. Termina esto, Abraham entrega los diezmos al Señor y Abraham como que a través de esta victoria recibe la confirmación que Dios está con él. Pero comienza el capítulo 15 y Dios habla a Abraham, y cuando Dios habla a Abraham, recuerden lo que aprendimos, es una señal que Abraham está ¿en dónde? Cuando Dios habla a Abraham, que está en la voluntad de Dios, que está haciendo bien. Y cuando hay silencio, ya Abraham no está tan bien. Y cuando Abraham recibe aquí la comunicación de parte de Dios, es como una confirmación que lo que ha sucedido es obra de Dios. Y Abraham está feliz porque Dios le habla, pero Abraham también está tenso. Noten ustedes en el versículo 1. Después de estas cosas, de lo que ha sucedido en el capítulo 14, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham, yo te voy a cuidar. Abraham, yo estoy contigo, te garantizo mi presencia, todo te va a ir bien, ningún enemigo te puede derrotar. Abraham, estás en mi voluntad y sigue para adelante. ¿Y Abraham qué responde? Y ahí vamos a notar el corazón de Abraham, que estando en la voluntad de Dios, Abraham manifiesta una preocupación grande en cuanto a él y su familia. Y responde Abraham al Señor, Señor Jehová, gracias por confirmarme tu presencia. Gracias por confirmarme que estoy en tu voluntad. Gracias porque tú me estás asegurando que estoy haciendo bien. ¿Qué le dijo Abraham a Dios? Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Tú cómo responderías a las palabras de Dios en el primer versículo? Que Dios te dice, soy tu galardón, yo estoy contigo, Abraham, no te preocupes, estoy ahí, estás en mi voluntad. ¿Usted qué hubiera respondido? Gracias, Señor, ¿no? Te alabo, gracias por confirmarme todo esto, estoy muy contento. Pero Abraham no responde así. Abraham dice directamente lo que está en su corazón y le dice, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Hermanos, antes de continuar quiero decirles que muchas veces hay grandes luchas en nuestro corazón
por permanecer y estar en la voluntad de Dios. Abraham está en la voluntad de Dios, pero Abraham tiene sus luchas personales y familiares. Abraham está tenso por lo que ha de ser su futuro. ¿Cuántos años ya Abraham, en ese versículo, ya ha estado en Canaán? ¿Cuántos años? Ha estado ya 10 años. Bien, 10 años. Y en ese lapso ya se fue a Egipto y pecó contra Dios por bajar a Egipto y por decir que Sarai era su hermana, y regresa y Dios le bendice, pero ya son 10 años que Abraham está allí en este lugar. ¿Y qué pasa con Abraham y Sarai? No tienen hijos. Y el problema de la esterilidad no es de Abraham, es de Sarai. Sarai es la que no queda encinta. Y algunos piensan que quizá ellos consideraron que al hacer la voluntad de Dios y llegar a Canaán, probablemente Dios como regalo les daría un hijo. Pero son 10 años que han pasado y no tienen hijo. Y Abraham está preocupado. En lugar de dar gracias al Señor, Abraham dice: ¿qué me darás si ando sin hijo? ¿Quién me va a heredar? Tú me has dicho que voy a poseer esta tierra, pero no tengo heredero. Y eso es una expresión muy clara de la lucha que había en el corazón de Abraham. ¿Y solo en el corazón de Abraham? ¿Qué sería de Sarai? ¿Piensan que ella también tenía luchas en su corazón? ¡Wow! ¿Cuántas luchas habrá tenido ella? Y eso nos va a ilustrar más en el capítulo 16, cuando ella, ya muy desesperada por la situación, al no tener un heredero, ella le propone a Abraham dar a Agar como su mujer para que ella tenga hijos de parte de Sarai. Entonces, obviamente la tensión no solamente está en el corazón de Abraham, sino en el corazón de ella también. Y hay luchas fuertes en el matrimonio por causa de estar en la voluntad de Dios. Los dos vinieron de Ur de los Caldeos, y al llegar allí sabían que estaban en la voluntad del Señor. Sin embargo, dentro de la voluntad de Dios, ellos estaban experimentando bastante preocupación, porque justamente lo más importante para que Dios cumpla su palabra, el heredero, no había. Y entonces Abraham expone, en este momento cuando Dios da su aprobación, expone su gran preocupación y le dice: ¿qué me darás ya que ando sin hijo? Ando sin hijo. ¿Quién me va a heredar, Señor? Una preocupación legítima o ilegítima. Una preocupación correcta o no correcta. Es una preocupación correcta. Abraham es una persona como cada uno de nosotros, que estando en la voluntad de Dios nos hacemos muchas preguntas acerca de situaciones en la vida. Y lo que aprendemos aquí en esto es que hay tensión, mucha tensión por mantenernos dentro de la voluntad de Dios muchas veces. Hay muchas veces momentos muy complicados que, sabiendo que estamos en la voluntad de Dios, nos hacemos muchas preguntas, muchas inquietudes: economía, la vida de los hijos, la crianza de los hijos, dónde viviremos, dónde trabajaremos, dónde estudiaremos, dónde haremos la voluntad de Dios. Y si estamos en la voluntad de Dios, entonces ¿por qué no hay esto? Y si estamos haciendo lo que Dios quiere, entonces ¿por qué surge esta situación? Y si estamos en la voluntad de Dios, entonces ¿por qué mi familiar tiene una enfermedad terminal? Y si estamos en la voluntad de Dios, entonces ¿por qué mi negocio no progresa como debería progresar? ¿Estoy en la voluntad de Dios o no estoy en la voluntad de Dios? ¿Me está bendiciendo Dios o no me está bendiciendo? ¿Cómo es?
Si Dios me da confirmación en su palabra, entonces, ¿por qué me suceden estas cosas? Abraham básicamente es lo que está diciendo: Señor, estoy en tu voluntad. Sé que me dijiste que salga de Ur de los Caldeos y venga a esta tierra y voy a morar como extranjero y peregrino, pero ¿cómo es? No tengo un heredero. ¿Me va a heredar este esclavo nacido aquí en mi casa, Eliezer? Y Dios le va a confirmar una vez más. Pero lo que quiero que ustedes noten es que hay mucha tensión en Abraham, manteniéndose dentro de la voluntad de Dios, y eso no es ajeno a nosotros. Tensión, turbación, preocupación, desesperación, hasta el punto de hacernos dudar de Dios. Dios le responde muy amable, ¿no es cierto? ¿Cómo es Dios de amable con nosotros, no? Que muchas veces, aun cuando dudamos de Él y pecamos contra Él por dudar de Él, el Señor no pierde su dominio propio y Él responde adecuadamente a Abraham. Versículo 3, sigue diciendo Abraham, que ya hemos leído: mira que no me has dado prole. Definitivamente Abraham, ¿qué cree acerca de tener hijos? ¿Qué cree Abraham acerca de tener hijos? ¿Quién da hijos? Y Abraham sabe que Dios es el que da hijos, no es la planificación familiar, es Dios quien da a los hijos. No es ser hombre y mujer y la unión sexual entre hombre y mujer, es Dios quien da hijos. Y Abraham sabe y dice: Señor, no me has dado prole. Tú has dicho aquí que venga, que mi descendencia va a ocupar la tierra. No me has dado prole. Él va directo al Señor y le dice qué es su problema y qué es lo que él está pensando. Y le está diciendo: Señor, ¿cuándo me vas a dar prole? La verdad es que leyendo las Escrituras uno entiende que Dios está procurando que toda aspiración de la carne, toda aspiración en creer que uno puede hacer algo dentro de los planes de Dios, Dios trata de matar todo ello para que no quede duda en nosotros que es Él quien ha obrado. Y Dios va a llevar al límite a Abraham hasta tener 99 años y recién allí su esposa queda embarazada. Y está quitando toda esperanza en Abraham, pero eso lo aprendemos luego. Sin embargo, aquí en el versículo 3 le dice a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y Dios le responde muy amablemente y le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y entonces le muestra las estrellas del cielo y la multitud que son ellas. Y la amabilidad de Dios permanece aun cuando nosotros nos desesperamos. Ahora déjame decirte esto: yo estoy convencido que en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en tus planes, debe haber momentos cuando hay tensión en tu vida. Eso no dudo. Sabiendo que estás en la voluntad de Dios, muchas veces vienen aquellas preguntas de: pero si estoy bien con el Señor, entonces ¿por qué me pasa esto? Si estoy haciendo bien, entonces ¿por qué realmente Dios no hace lo que yo le pido? Yo oro, yo sé que estoy haciendo bien, pero Él no me bendice como yo estoy pensando y deseando. Hay esas tensiones, y no dudo que en tu matrimonio va a haber esas tensiones. Ofrendar, ¿cuánto ofrendar? Ayudar, ¿cómo ayudar? Viajes misioneros, la economía de la casa, cómo ayudar en misiones, cómo participar más en la iglesia. ¿Y por qué te comprometes tanto en la iglesia? ¿Y por qué no haces más aquí en la casa? Y tensión por estar dentro de la voluntad de Dios. Y si queremos hacer más la voluntad de Dios, hay muchas veces más tensión porque no hemos creído en el Señor y porque no estamos
atentos realmente a ver las promesas de Dios. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes capten. Estando en la voluntad de Dios, muchas veces, hermanos, y hay que ser honestos y transparentes, hay tensión. Y muchas veces en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, hay mucha tensión por permanecer en hacer fielmente la voluntad de Dios. Pero ¿qué más notamos? A partir del versículo 4, notamos que muchas veces esas tensiones nos llevan a peleas, conflictos, pero por dudar la palabra de Dios, dudar del Señor. Ahora, vemos a Abraham y él sí estaba dudando. Más adelante va a expresar más esa duda cuando Dios le habla acerca del hijo. Y esa tensión que está en él, en su corazón, va a expresarlo más. Y noten ustedes que ya hemos visto esto, pero lo vamos a aplicar de manera más específica. En el versículo 4, Abraham responde, en el versículo 6, ahí, creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Dios sigue hablando a él: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Y Abraham responde desde el versículo 8. He errado en el texto que les dije. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la voy a heredar? En otras palabras, Abraham le está diciendo: Señor, dame unas pruebas. Quiero que me asegures que realmente vas a cumplir tu palabra, que vas a hacer lo que has dicho. ¿Cómo toma usted esta petición de Abraham? Ahora, entendible, Abraham está conociendo poco a poco la palabra de Dios, la revelación va en progreso para él. Pero Abraham le dice: Señor, ¿en qué voy a conocer? ¿Cómo conozco que vas a cumplir tu palabra? Y Dios hace el pacto. Queridos hermanos, yo creo que dentro de nuestro deseo de hacer la voluntad del Señor, trae tensión. Y si nosotros no somos fieles al Señor, entonces va a traer duda de nuestro Dios. Y va a hacernos incrédulos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o en nuestra familia o a través de nosotros. Y vemos que permanecer en la voluntad de Dios muchas veces trae estos conflictos que muchas veces nos hacen dudar acerca del futuro. Si yo te preguntara a ti en este momento acerca del futuro, obviamente tú y yo no podemos ver el futuro, pero dudar del Señor, vivir los conflictos en esta vida y las diferentes circunstancias nos pueden hacer dudar y salir de la voluntad de Dios. Eso es un ejemplo en el capítulo 16 y lo vamos a ver ahora brevemente para luego hablarlo más la próxima semana. Noten ustedes el tema de Agar, de Sarai y Agar. Vamos al capítulo 16. Entonces, permanecer en la voluntad de Dios muchas veces no es fácil y estamos dentro de muchos conflictos, muchas dudas, y esto muchas veces se va a trasladar en el propio hogar, en la propia convivencia, en la familia. Noten el versículo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Claramente Dios está diciendo: Sarai es la que es estéril, no Abraham, porque luego Agar va a quedar embarazada. Entonces el tema es que Sarai no puede tener hijos. Versículo 1 entonces: y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril.
Te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos con ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. No vamos a ver más sobre este asunto en particular en el capítulo 16, lo veremos más la próxima semana, pero lo que quiero que ustedes noten, y aunque aparentemente no lo vemos, pero este es un gran conflicto en la familia. Este es un gran conflicto entre Abraham y Sara. La cosa no está bien entre ellos por causa de que no hay un hijo. Al punto que Sarai duda de Dios. Dios me ha hecho estéril. Entonces toma a mi sierva para que por medio de ella tengamos el hijo que Dios ha prometido. Entonces nos hace dudar mucho del Señor el hecho de no confiar en su palabra en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y uno es lo que estamos viendo aquí. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo vamos a enfrentar diferentes situaciones. Y en las diferentes situaciones vamos a ser tentados a dudar del plan de Dios. Tú y yo estamos dentro del plan de Dios si tú estás en Cristo. Estamos en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Pues ya estamos aquí. Ser parte de una iglesia local es parte del plan de Dios. Ser parte de la iglesia de Cristo es el plan de Dios. Y debemos permanecer en el plan de Dios y debemos involucrarnos en la iglesia local y servir en la iglesia local y participar en todo lo que Dios desea dentro de nuestra iglesia local. Ese es el plan de Dios y no debemos dudar de eso. Y debemos hacerlo de todo corazón y entregarnos al plan de Dios, a nuestro Dios. Y Abraham y Sarai están en el plan de Dios. Pero dentro de ese plan, ellos dudaron del Señor. ¿Qué hace que nosotros no dudemos de Dios? No dudemos de su palabra, de sus promesas, de sus planes. Y yo estoy seguro que tanto tú como yo, muchas veces llegamos a momentos cuando pensamos realmente si debo hacer esto o no para el Señor. Y dudamos si debemos involucrarnos más en la voluntad de Dios o no. Y pensamos si nos hemos equivocado tal vez en hacer la voluntad de Dios. Y creo al mirar a Abraham y a Sarai, su esposa, dudar de ¿nos va a dar o no nos va a dar el Señor un hijo? Quizá Abraham, lo mejor será que yo tome a mi sierva y te la dé y por ella tengas un hijo nuestro, porque era parte de la cultura. Quizá eso está bien. Y así Dios hará sus proezas. Y están dudando de cómo permanecer dentro de la voluntad del Señor. Esta historia en el capítulo 15 hace que nosotros pensemos y meditemos que el hecho dentro de estar en la voluntad de Dios y que va a traer muchas veces dificultades y conflictos dentro de nuestro propio corazón y dentro de nuestro propio hogar, eso nos debe ayudar, hermanos, a entender que debemos confiar en el Señor y su palabra para permanecer en la voluntad de Dios. Y también nos debe ayudar a pensar que probablemente hay conflictos en tu hogar por el asunto de si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Y quiero animarte en esta noche que como Abraham y Sarai dentro de la voluntad de Dios, pongas tus ojos en el Señor. Que muchas veces quizá van a haber grandes conflictos, grandes dificultades, pero no dejes de mirar al Señor. No te alejes de la voluntad de Dios, no te alejes del plan de Dios. Estás en el plan de Dios en este mundo al haber creído en Cristo. En el futuro el Señor nos llevará a su presencia, pero estando aquí en esta tierra tenemos que permanecer haciendo la voluntad de Dios y hay mucho para hacer. Y no debemos
a desviarnos de la voluntad de Dios por las conmociones que pueden haber dentro de nuestro corazón. Pensando en Abraham y Sarai, no tener hijo, ser un forastero en la tierra, no tener nada seguro, aunque era muy adinerado, pero no tener nada asegurado para el futuro con un heredero y teniendo muchos conflictos, pero pensar en ellos y las luchas que ellos tuvieron nos hace meditar que nosotros hoy en día tenemos las mismas dificultades. Y no sé cuál es tu dificultad, no sé cuáles son tus conflictos y no sé cuáles son tus luchas por permanecer dentro de la voluntad de Dios. No sé cómo está tu corazón, pero quiero animarte en esta noche a que examines tu corazón y que asegures tu corazón en el Señor y sus promesas. Que asegures tu corazón en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y que te involucres más y más en la voluntad de Dios. Y que si tú detectas que en tu familia estás siendo tropiezo para que otros de tu familia hagan la voluntad de Dios, que tú puedas corregir eso y pedir perdón al Señor y no ser tropiezo dentro de tu hogar. Que tú seas un motivador de tus hijos, que seas un motivador de otros hermanos en la iglesia para que hagamos la voluntad de Dios y que las conmociones de esta vida y de nuestro corazón no nos alejen del Señor. Ustedes saben cómo termina la historia de Abraham y Sarai, ¿no es cierto? Ya sabemos por los capítulos que vienen, pero vamos a ver muchas luchas más en Abraham. Y unas de ellas que hemos visto en esta noche, conflictos reales, conflictos verdaderos que debilitaron su relación familiar, pero que finalmente Dios los condujo para que hagan su voluntad perfecta. Hay luchas, muchas luchas cuando estamos en la voluntad de Dios. No dejemos de estar haciendo lo que Dios ha planeado para nosotros. ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Dónde encontramos el plan de Dios para nosotros? ¿Dónde está? La Biblia, ¿no es cierto? La Biblia. No hay que redescubrir esa verdad. Quiero motivarte, hermano, en esta noche, que consideres bien cómo está tu vida en relación a los planes de Dios. Y si tus planes deben cambiar por causa del plan de Dios, cámbialo. Es urgente. Y si hay conmociones que te están haciendo dudar del Señor, muévete de eso. Confía en el Señor, busca al Señor. Sé uno que anima a los demás en hacer la voluntad de Dios. Abraham sucumbió ante la presión de su esposa, ante las dudas que había en ella y en él mismo. No nos debilitemos ante lo que pueda surgir en esta vida.